Ahora sí estamos transmitiendo en vivo. Bueno, no sé si es Instagram o yo, pero bueno, creo que esto le pasa a mucha gente. Instagram cambia los botones, las cosas, el sitio y de donde uno aprieta. Al doctor también le pasa lo mismo y entonces lo deja uno, sobre todo en estas situaciones en que uno va en vivo rápidamente. Vamos a hacer lo mismo de siempre, le doy a play. No, no da play. Va a otra cosa. Bueno, pero en fin, esa es la tecnología, hay que estarse actualizando todo el tiempo. Doctor, buenos días. Saludamos entonces al doctor Adrúbal Alfonso, cardiólogo, internista, doctor, también jugando con el teléfono allí intentando, ¿no? Intentándolo de su parte. Cambió algo por ahí, ¿no? Nos enreda a todos, ¿no? Doctor Alfonso, buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo siempre he sido un seguidor tuyo. Caramba. Sí, me encanta todo tu trabajo, te felicito. Muchas gracias. Y bueno, gracias por la invitación para poder hablar hoy en un tema fascinante. Okay. Bueno, sí, el tema del corazón, algo que, bueno, por supuesto que todos tenemos y que todos tenemos que cuidar además, y hay tantas cosas y tantos mitos. Por ejemplo, leí el otro día sobre la muerte súbita. Algunos dicen que la muerte súbita no existe. Sí, sí. No existe porque eso de súbito no tiene nada, sino que es consecuencia de lo que tú has vivido, has comido y haces, ¿no? ¿Qué cree usted al respecto? Sí, cuando hablamos de la muerte súbita, hablamos de ese cese abrupto de las funciones cognitivas y de las funciones de los signos vitales, ¿ok? Pero es totalmente cierto que nadie, por ejemplo, el corazón no se para de la noche a la mañana, dice hoy ya, puede dejar de funcionar y deja de funcionar. No, eso no es así. Siempre tiene que haber alguna condición previa que nos pueda dar como resultado una parada cardíaca. Por ejemplo, recientemente existió uno de los jugadores de fútbol que falleció lamentablemente, Izquierdo, en un partido de fútbol. Entonces la gente piensa que Izquierdo hizo una parada súbita del corazón y no, después se demostró que lo que hizo fue una arritmia. Normalmente las muertes súbitas están o por una arritmia, ¿okay?, o por un problema isquémico coronario o una obstrucción de alguna de las arterias del corazón. ¿Qué es isquémico? Sí, cuando nosotros hablamos, recuerden que anatómicamente el corazón tiene 3 arterias, ¿ok? 2 arterias izquierdas y una arteria derecha. Hay algo que se llama arterioesclerosis. La arterioesclerosis no es más que el acúmulo en principio de grasa, que esta grasa, a través de un mecanismo natural de poder el cuerpo solventar o quitar esta grasa, la calcifica y produce entonces un estrechamiento o una estenosis de la arteria como tal. Entonces, este estrechamiento se llama estenosis, es decir, las arterias son como una tubería. Cuando esta tubería tiene una obstrucción parcial, se llama estrechamiento, y cuando la obstrucción es total, es una oclusión. Esto ocurre mucho en las arterias del corazón, y fíjate que es la primera causa de mortalidad a nivel mundial. ¿Por qué se estrecha una arteria? Sí, fíjate que hay varias teorías, ¿ok? Una teoría nos indica, y ya está comprobada, que el colesterol malo, que es el colesterol LDL, es el colesterol pequeño, denso, muy chiquitico, que es el que se introduce por este endotelio. Y tengo que hacer un paréntesis: el endotelio es esta capa interna que recubre las arterias. Hace entonces que esta pequeña grasa o esta grasa LDL, esta chiquitica, se introduzca dentro de ese endotelio y se acumule en esa capa media de las arterias. Hay un proceso que se llama un proceso de macrófagos. Los macrófagos son aquellos que nos defienden de cualquier proceso o infeccioso o inflamatorio. Va a esa grasa, trata de destruirla, pero en ese proceso de destruirla hace entonces que la englobe y se calcifica. Entonces esto permite que haya un acúmulo constante de estos macrófagos. Ellos rechazan a la luz interna de la arteria y hace que entonces se haga más pequeñita, y la luz del vaso dificulta el paso de la sangre por esa tubería, traduciéndose al final en una disminución del aporte de nutrientes, de aporte de oxígeno al músculo cardíaco. Esto va a producir algo que se llama lactato. El lactato, para que me entienda, para ser un poquito más académico, el lactato es esto: cuando ustedes hacen ejercicios, que corren y de repente al día siguiente les duele los músculos, me duele las agujetas. Exactamente. Eso se produce por una sustancia que se llama lactato. El lactato es un ácido y este ácido irrita la musculatura. Asimismo pasa en el corazón cuando hay obstrucciones, cuando hay dificultad
para llevar la sangre a la porción distal del músculo. Entonces se produce lactato. Este lactato produce dolor y esto se traduce en una palabra que mucha gente no va a reconocer, que se llama angina de pecho. Y la angina de pecho es ese dolor en el centro del tórax, que es un dolor opresivo, es un dolor de fuerte intensidad y que generalmente se acompaña con actividad física. ¿Por qué? Porque existe una oferta y demanda, y este desbalance entre la oferta y demanda produce mayor lactato y va a producir entonces mayor dolor en el pecho, ocasionando entonces que haya la imposibilidad de hacer actividades normales por el paciente. Yo tenía una amiga doctora hace años que de repente un día me dolía el pecho por alguna razón, no sé si era muscular, ni siquiera, y yo, oye, me da miedo tener que sea un infarto, y me dijo, si es un infarto tú lo vas a saber. ¿Por qué esa diferencia tan grande entre un dolor normal de pecho, a lo mejor un golpe que uno no se acuerda, o simplemente el trabajar pecho en el gimnasio que le produce a uno un dolores aquí pues en la musculatura? Sí, fíjate que en el tórax es la caja que tenemos nosotros en el cuerpo, pero en la caja torácica existen muchos órganos. Está el corazón, están los pulmones, está la pleura, está el pericardio, están las costillas, están los nervios. Todos estos órganos pueden producir dolor. ¿Dónde está? Y no siempre, y este es el secreto muy bien guardado de los cardiólogos y de los médicos que nos encargamos de evaluar dolor torácico. Porque el dolor torácico tiene algunas aristas, pero, por ejemplo, el dolor clásico, del dolor clásico coronario, es ese dolor que acabo de comentar, es un dolor opresivo que ocurre con la actividad física, es un dolor que puede tener irradiación, que puede ser hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula. Pero es muy fuerte. Es un dolor muy fuerte, es un dolor muy fuerte, pero hay sus variantes. Puede existir el mismo dolor, pero irradiado hacia la región de la espalda solamente. Fíjate que yo una vez tuve un paciente que solamente refería el dolor en una muela derecha. Iba al odontólogo, y el odontólogo le decía, mira, pero es que estás bien, no hay nada que... Alguien le dijo, anda al cardiólogo a ver qué ocurre. Le hicimos la prueba de esfuerzo, le hicimos los estudios y ¡pum! Tenía una enfermedad coronaria y solamente se manifestaba con dolor en una muela. Uno puede tener una enfermedad coronaria y seguir su vida normal sin darse cuenta, entonces, como este señor. Es así. Por eso y enfermedad coronaria quiere decir que es una arteria obstruida o medio obstruida. Exactamente. Que tenga es decir, si el carro no le llega la gasolina, la manguera está obstruida, no llega la gasolina y el carro funciona mal, por ejemplo. Así mismo pasa con el corazón. Por eso que nosotros siempre hablamos de los factores de riesgo cardiovasculares. Porque hablar de los factores de riesgo cardiovasculares es esa probabilidad que podemos tener nosotros de desarrollar enfermedad coronaria o los síntomas que tenemos en este momento pueden estar relacionados con enfermedad coronaria. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, un paciente, vamos a ponerlo 40 años, es obeso, fuma, tiene hipertensión, un colesterol que está en 200, una glicemia que tiene en 110. Si este paciente llega a tener dolor torácico, muy probablemente tenemos que irnos a un problema coronario, porque yo no voy a decir que este paciente que tiene todos los factores de riesgo, que es un paciente que tiene una escala de riesgo elevada, yo voy a decir que es una neuritis intercostal. Muy probablemente puede ser una neuritis intercostal, muy probablemente puede ser un dolor. ¿Qué es una neuritis intercostal? Es un dolor por inflamación de un nervio que va dentro o va por encima de la costilla inferior, que suele ocurrir, no tiene que ver con el corazón. Que no tiene nada que ver con el corazón. Pero los factores de riesgo sirven es para nosotros estratificar en este caso a los pacientes y yo poder decir si es de leve, moderado o alto riesgo, y dependiendo del riesgo que tenga este paciente y dependiendo de las características de este dolor, yo voy a actuar en relación al procedimiento diagnóstico para este paciente. Por ejemplo, si este paciente, como te dije, acabo de la muela, ¿sí? ¿Qué pasó? Que yo le hago una prueba de esfuerzo, le hago un ecocardiograma, le hago un electrocardiograma, y yo sumo todo esto y me debe dar una probabilidad de enfermedad coronaria. Que todo esto esté negativo y yo tengo alguna sospecha, puedo ir más allá a hacer una angiotomografía. Pero se puede ver con algún estudio, se puede ver la arteria taponada, ¿eso es posible saber? Sí. En este caso el estudio ideal
es el cateterismo cardíaco, ¿okay? Que es el estudio mínimamente invasivo donde a través de una arteria del brazo o la pierna llegamos hasta el corazón, ahí a través de un catéter. Una línea. Sí, un catéter que es como un pitillo, un pitillito muy Sí, chiquitico. eso es como con lo que pone en internet, ¿cómo se llama? Un cable de fibra Sí, óptica. es muy parecido, pero esto lo llevamos hasta el corazón, nos enganchamos en las arterias, en estas dos arterias principales. Pero ya va, doctor, y al pasar que él acaba Catéter, el catéter. ese catéter que Sí. le he llamado yo Fibra óptica, ajá. esa fibra óptica por la arteria, no destapa. Sí, tenemos la oportunidad de llegar, y por eso que en el primer tiempo de este procedimiento es el diagnóstico. Yo voy a utilizar un medio de contraste, con este contraste voy a pintar las 3 arterias y voy a ver dónde está esta oclusión o dónde está este estrechamiento. Y a través de este mismo procedimiento, pero en un segundo tiempo, a través de balones, que son pequeños baloncitos, que vamos a romper esta estenosis, y puedo colocar una malla que es cilíndrica, muy adaptada a las paredes de la arteria, que todo se esto llama dentro de una arteria. dentro de una arteria. Impresionante. Sí, y fíjate que lo importante de hacer estos procedimientos es que salvan vida. Esto Claro. es, hay muchas, a nivel mundial está una campaña que se llama El Stent Salva Vidas. Y estamos totalmente ¿Qué es de el acuerdo. stent? El stent es esta mallita Esa mallita. circular que desplegamos dentro de la arteria. Ok, hay mil cosas que le quiero preguntar, pero el tiempo se nos acaba, quedan unos, a ver, ¿qué hora es? Queda todavía 7 minutos. Doctor, ¿qué pasa con la cabeza en el asunto del corazón? ¿Puede uno tener un infarto o cualquier otro problema del corazón y no sentirlo en el pecho, sino en la cabeza? Sí, fíjate, hay manifestaciones neurológicas de problemas cardiovasculares. Por ejemplo, cuando hay arritmia, hay una arritmia muy característica que se llama fibrilación auricular, que es este ritmo desordenado del corazón. Puede provocar vértigo, puede provocar mareo. Claro, ojo, siempre y nuestra intención cuando nos invitan a los programas es ser lo más didáctico para que todas las personas que nos escuchan puedan entender y puedan llevar un mensaje claro. Si usted tiene palpitaciones o siente el pecho que que no es el ritmo normal del corazón, y aparte siente un síntoma neurológico como es el vértigo, entonces está relacionado este vértigo con los problemas cardiovasculares. Otro ejemplo muy clásico también es la formación de trombos dentro de la arteria, y que en algún momento esto puede originar enfermedad cerebrovascular, es decir, una obstrucción de una arteria pero en el cerebro, y hay manifestaciones neurológicas de este Pero paciente. este asunto de la muerte súbita, por ejemplo, yo puedo sentirlo en la cabeza en vez del... Puedo Bueno, sentir mareado sí, y no sentir dolor en el pecho. Sí, dependiendo de la causa y la etiología de esta muerte súbita, vamos a tener precedentes o vamos a tener síntomas que preceden a esta enfermedad. Por ejemplo, si es por arritmia, vamos a tener entonces que los pacientes van a tener síntomas de palpitaciones, taquicardia, de sudoración, previo antes del episodio. Pero también cuando es por problemas isquémicos, el paciente va a tener angina, va a tener disnea. ¿Qué quiere decir? Que el paciente previo a tener este evento va a tener dolor en el pecho, o previo a este evento va a tener dificultad para respirar, que es el otro síntoma muy relacionado a problemas coronarios o problemas Pero no cardíacos. suele relacionar la presión arterial con un infarto. Me está subiendo, me sube la presión, que eso no se nota, eso no hay manera de que uno lo sienta, ¿no? Puede sentir alguna cosita por ahí, a lo mejor si uno conoce muy bien su cuerpo, pero no se siente que sube la tensión. ¿Esto es síntoma de un infarto? Sí, fíjate que la hipertensión arterial sigue siendo la segunda causa de problemas cardíacos en la actualidad. Todavía la hipertensión arterial es una enfermedad bastante severa y que produce muchos cambios dentro del corazón. Normalmente cuando nosotros hablamos de los pacientes que no son hipertensos,
pueden tener un periodo que llamamos nosotros un periodo asintomático, que este paciente no tiene ningún tipo de síntoma, el paciente, pero ya comienza la hipertensión. Cuando inicia los síntomas, que muy probablemente puedan ser síntomas neurológicos, puede ser dolor de cabeza, puede ser dolor, una cefalea occipital, dolor en la región posterior de la nuca, que puedan ser palpitaciones, insomnio. Ya ha pasado un periodo bien importante de este paciente ser hipertenso. O también hay pacientes que ya son hipertensos y existe algo que se llama la regulación o la normalización de la hipertensión arterial. ¿Qué es esto? Hay pacientes que son hipertensos, que tienen 140/90, 150/100 y no tienen síntomas. Y me dice, doctor, y ahí voy a derribar aquí algunos mitos. Doctor, no, pero es que mi tensión es 150/100 y yo me siento perfecto con esa tensión, así que esa es mi tensión. Ojo, eso es una falsedad. Si tú tienes 150/100 y te sientes normal, quiere decir de que tu cuerpo se está adaptando a esa presión arterial. Pero fíjate que como todo vaso que va cayendo una gota, llega un punto que este paciente tiene un alto riesgo para enfermedad cerebrovascular y tiene alto riesgo para infarto. Entonces son estos pacientes que debutan con un ACV, que debutan con un infarto y preguntan, doctor, pero ¿por qué? Claro. Si yo no tengo nada. Doctor, se nos acabó el tiempo lamentablemente, ¿no? Muchísimas gracias por esta conversación que se me quedó corta, pero es interesantísimo todo lo que nos ha comentado el día de hoy. Vamos a dejar por favor sus redes. Aquí me escriben, no podemos contestar todo lo que... Escríbanle al doctor, que es el Instagram. Sí, fíjate que estamos en Instagram como dr-Asdrúbal Alfonso y también estamos en la www.doctorasdrubalalfonso.com.be para cualquier pregunta, cualquier inquietud que necesiten, con mucho gusto los voy a estar ayudando. Gracias, doctor. Aquí en el Instagram mío está un gentío preguntando, no podemos responder lamentablemente todas estas preguntas, pero pueden escribirle al doctor. Sin ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ti, doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo internista, hoy con nosotros aquí en la media mañana. Gracias, doctor. Vamos con buena música venezolana. Lo mejor de nuestra música, Kiss FM 101.5.